Vamos a hacer un ejercicio. Piensa en los 3 traders que más sigas, ya sea en YouTube, en otras redes como Instagram, que estés en canales de Telegram de operativa. Piensa en ellos 3. Y ahora mismo te voy a mostrar un gráfico en pantalla. ¿Tú crees que si le muestras este gráfico a los 3 te van a decir que en este momento preciso que está el precio van a hacer lo mismo? O sea, ¿todos van a comprar? ¿O todos van a vender? ¿O que los 3 van a quedarse sin operar en este instante? Pues segurísimo que no van a coincidir. Y eso no significa que no sean traders rentables. Puede ser que sean los 3 rentables. Pero lo que tiene que quedar claro es que aquí buscamos tener una rentabilidad en el largo plazo, una consistencia. Pero no podemos tener siempre la razón. Si has llegado a este vídeo pensando que te voy a dar algo que gana el 100% de las veces, pues ya te puedes ir, porque ni en este vídeo ni en ningún vídeo te lo van a poder dar, porque eso no existe. Ni el mejor trader del mundo gana siempre. Bienvenido a Código Trading. Si te gusta este tipo de vídeos, dale un me gusta y también suscríbete y dale a la campanita para estar al caso de todos los vídeos que vamos realizando. ¡Empecemos! Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Vuelvo a mostrar el mismo gráfico y sois vosotros, todos los que veis el vídeo, que tenéis que decir en los comentarios del vídeo si en este momento entraríais al alza, entraríais a la baja o os quedaríais sin operar en el momento en el que estamos. Segurísimo que hay discrepancias, segurísimo que no todos tomaríais la misma decisión y eso es totalmente normal. Al final aquí no se mide si uno es bueno o mal trader por si gana o pierde una operación individual. Aquí se trata de tener una estrategia de trading rígida, un marco de trabajo que nos diga en qué momentos entrar, en qué momentos no entrar, cuándo cumple todos los parámetros la estrategia para tomar una decisión y cuándo no debemos hacer nada. Entonces, el hecho de que haya discrepancias no es motivo para que uno sea bueno o el otro malo, o que una operación concreta la gane un trader y otro la pierda. Entonces, la realidad es que no tenemos que buscar el ganar el 100% de las operaciones, porque eso no es posible. Lo que tenemos que buscar es una ventaja probabilística en el largo plazo, operando miles de operaciones, tener una consistencia de que si seguimos manteniéndonos rígidos en esa estrategia, ganamos más de lo que perdemos. Entonces, para ello te recomiendo la utilización de un buen software de trading cuantitativo, de análisis del pasado de las estrategias, para antes de ponerte a operar en el futuro. Yo trabajo con el software Forex Tester. Ahora mismo te voy a explicar lo que te permite el Forex Tester. El Forex Tester es un software único que simula el comercio en el mercado en gráficos históricos, para que puedas aprender a operar de manera rentable y crear y probar y redefinir las estrategias comerciales, ya sean manuales o automatizadas. Analiza y mejora tus estrategias para aumentar constantemente tus ganancias. Este es el mejor software de backtesting que te ayudará a no arruinar tu cuenta. Si quieres el software Forex Tester por debajo del precio oficial, te dejo el link en pantalla también en la descripción del vídeo y esa es la base para tener un enfoque del mercado pues a través de la estadística, de los datos matemáticos, a través de la ciencia y no enfocarse en el mercado por el hecho de tener una intuición que te hace predecir lo que hará el precio, porque eso a mí personalmente solo me trajo malos resultados. No necesitamos saber qué hará el precio cada vez que entramos en el mercado. Necesitamos entrar en el mercado cada vez que se cumplen los parámetros de nuestro plan de trading, de nuestra estrategia. Eso es lo único que nos puede hacer consistentes. Y he ahí la importancia de la psicología, porque el trading se trata de ser capaz de operar de forma rígida.
y no desviarse del plan operativo, no desviarse de la estrategia, no tomar decisiones por miedo, por intuición, etc. Imaginemos una estrategia que después de testear 10.000 eventos en el programa Forex Tester te da un rendimiento de un 60% de acierto a un 40% de pérdida. Imaginemos que es una estrategia 1 a 1 o un ratio de 1, por lo tanto, cuando ganamos o perdemos, ganamos y perdemos lo mismo y que no hay empate, no hay break-even. Es una suposición para daros este ejemplo. Entonces, con esa ventaja de 1000 operaciones ganaríamos 600 y perderíamos 400. Por lo tanto, aunque sea una buena estrategia, tenemos que pensar que las 400 pérdidas van a llegar. Y yo, en mis inicios, lo que acababa pensando cada vez que tenía un stop con la mentalidad de trader cuantitativo era, mira, en las próximas 1000 operaciones ya me he sacado de en medio 20 stop loss. No que fueran seguidos, pero al ir viendo stop, TP, break-even, stop, TP, pues decía, mira, todos los stops ya me los ahorraré en un futuro porque estadísticamente ya me han salido. Era una manera de fortalecer mi psicología. Por lo tanto, la única manera de ganar siempre haciendo trading forex es hacer siempre lo mismo. Y eso es lo único que puede conseguir que tengamos una rentabilidad positiva en el largo plazo. Pero lógicamente, analizando operaciones de forma individual, no vamos a ganarlas todas. Pero sí que tendremos una consistencia en el largo plazo porque los números estarán de nuestro lado. Otro punto súper importante es entender que no es correcto o incorrecto el hecho de ganar, tener un TP que es hecho lo correcto como trader, y el hecho de perder, tener un stop loss, es lo incorrecto. No. Lo correcto y lo incorrecto no va ligado al resultado de la operación. Por lo tanto, puedes tener un stop loss y que lo hayas hecho todo correctamente porque has cumplido tu plan y ese stop estaba dentro de las pérdidas del plan operativo. O, por otro lado, puedes tener un take profit y que realmente sea una operación incorrecta y tengas que acabar apuntando: esta entrada no la debería tomar aunque acabara en take profit, porque no depende lo correcto o lo incorrecto del resultado de la operación. Yo lo que hacía era el fin de semana con el mercado cerrado, hacía un backtesting de la semana y después miraba si coincidía con la operativa semanal que había hecho durante esa semana. Ahí me corregía y lógicamente no era una corrección de esta operación como la he perdido, lo he hecho mal, no. Era esta operación como no cumplía uno de los puntos del plan, no debería haberla tomado y la tomé. En cambio, esta otra operación sí que cumplía todo y está correcta. En eso viene la corrección o incorrección en el trading. Por lo tanto, quítate de la cabeza el hecho de que si este trader acertó una operación puntual y el otro la falló, es que este es bueno y esto es malo, porque no tiene nada que ver. Es posible que el que fallara sea el trader consistente y el que la acertó tuvo suerte, pero realmente su estrategia no sea consistente. Una estrategia o plan o sistema de trading se trata de hacer un checklist que va punto por punto y evalúa todos los aspectos relacionados con tu estrategia de trading. Y si en algún punto no se cumplen estos requisitos, entonces no deberíamos tomar una operación, y en el momento que se cumplen los requisitos del checklist es cuando vamos a tomar una operación, a cerrarla o a gestionarla. Entonces, si la clave viene en la estrategia de trading y tú lo que quieres es una buena estrategia de trading, puedes ir a la Academia de Código Trading. Tenemos un curso totalmente gratuito que te dará los cimientos para iniciarte en este mundo. Y si ya quieres dar un paso más y profundizar más y crear tus propias estrategias y aprender todo sobre trading cuantitativo, también tenemos los packs formativos Pro, Elite y VIP, que ya son mucho más profundos, con mentoría, con clases incluso individuales en el caso del VIP, y también te dejo en pantalla el link para acceder a la academia. Ahora quiero enseñarte que lo que se dice sobre el trading, de que es dinero fácil y dinero rápido, no es realmente así. Se dice que es dinero rápido porque puedes ganar rápidamente una gran cantidad de dinero. Sí que el mercado permite ganar mucho dinero, pero lo que es totalmente falso es que se pueda ganar de forma fácil. No es fácil ganar dinero ni en los mercados ni en ningún otro sitio, aunque te lo quieran vender así.
Si inviertes tu dinero en una empresa X, lo vas a triplicar en un año. Seguramente te ha llegado algún tipo de anuncio como este. Este tipo de titular es común e implica que no puedes perder. Por ejemplo, quizá viste anuncios para invertir en acciones de Amazon y te dijeron que si lo hacías hace un año, ahora serías millonario. No te dejes engañar, nada es fácil. Es muy fácil operar en el mercado viendo el pasado, lo que ya ha sucedido y decir, ¡ostras! Si hubiera entrado en Amazon hace 10 años, ahora tendría con una inversión de solo 1000, no sé cuántos millones. O si hubiera gastado $100 hace 10 años en la criptomoneda Bitcoin, ahora tendría millones. Pero eso que parece tan fácil dicho así, esa misma persona que te lo está vendiendo no lo hizo. Está haciendo la suposición de que el mercado tiene ese potencial. Pero el tema es que hace 10 años no se sabía realmente lo que podría pasar con Amazon o lo que podría pasar con Bitcoin. Así que la opción de perder también existe. Bien, si te ha gustado este vídeo, dale un me gusta y también suscríbete al canal, dale a la campanita y visita la academia de trading códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.